entender y saber en qué serie estamos. Estamos en la serie llamada ¿Por qué? Hemos tenido estas semanas este tipo de series, que la primera fue ¿por qué nos cuesta aceptar a Dios? La primera semana nos preguntamos ¿por qué no siempre siento a Dios? De la mano del pastor Joe Hilbert, aprendimos de que el Dios no es un Dios de emociones, Dios es un Dios de convicciones. La segunda semana hablamos de por qué Dios no responde mi oración. De la mano de la pastora Ana, entendimos que entendimos de una manera que tenemos que saber pedirle a Dios la oración o saber poder llegarle a Dios a través de la oración. La semana pasada tratamos de responder con el pastor Augusto Hidalgo por qué parece que Dios no es justo. Allí pudimos aprender que la gracia de Dios, la gracia de Jesús sobreabunda en sí por encima de nosotros. Y hoy trataremos de reflexionar otro gran por qué que a veces nos preguntamos en ciertas oportunidades. ¿Por qué me cuesta aceptar a Dios? A veces a nosotros como personas, como cristianos, como creyentes, se nos hace difícil aceptar a Dios o creer en Dios. Por eso que ahorita quiero que veamos esto algo representativo en cuanto a personas. Cada bol de estos, cada envase de esto, puede representar una persona. Este puede ser tú, este puede ser yo, este puede ser otra persona, amigo de nosotros. Entonces, ¿qué quiero que entendamos con esto? Las piedras voy a colocarlo acá para que todos vean. Esta sería la primera persona que vamos a identificar hoy. Y esto es con lo que vamos a llenar a esta persona. Está vacía. La primera persona, las piedras, vamos a llenarlas y van a tener un significado. Cada puño de piedra que yo le eche a esta persona va a significar resentimiento, amargura, vergüenza, alguien que juzga a otros, alguien que se juzga a sí mismo, alguien que se siente abandonado o abandonada, alguien que se siente rechazado o rechazada, alguien que siente humillación, alguien que siente bullying, así, de esta manera, se va formando alguien que le cuesta aceptar a Dios. ¿Por qué? Es la pregunta. Porque cuando llenamos nuestra vida de cosas del mundo, de cosas como las que acabo de nombrar, no tenemos espacio para mirar a Dios. Estamos enfocados en todas las cosas negativas que nos pueden pasar y se nos dificulta en gran manera poder mirar a un Dios que todo lo puede, a un Dios amoroso. Esta sería la primera persona. Esta sería la segunda persona que vamos a identificar. Y vamos a identificarla de esta manera.
La sal significa cuando aceptas a Jesús. Y esto significa las cosas que te hacen retroceder en el propósito que Dios tiene para tu vida. Esta es la persona, como les dije. Aceptamos a Jesús. Tenemos al Señor en nuestro corazón. Pero sientes que fallas constantemente. Pero sigues adulterando, sigues fornicando. Sigues siendo infiel, pero recuerdas que Dios te ama. Pero sigues esforzándote por hacer cada día las cosas en desobediencia al Señor. Te sigues empeñando en que siga entrando a tu vida todas esas cosas que no te hacen bien o no te edifican. ¿Verdad? Sigues mirando al Señor a medias y continúas metiendo en tu vida resentimiento, no te sientes justificado, no aceptas el perdón de Dios, no te relacionas en una relación íntima con el Señor y sientes que aunque crees en el Señor, no le crees al Señor. Esta sería la segunda persona que acepta al Señor, pero vive como si no estuviese el Señor en su vida. Tiene espacios vacíos para poder dejarse influenciar por el día a día o por las cosas que el Señor no dice de él o no dice de nosotros. Tenemos entonces dos tipos de personas. Ahora, la tercera persona es esta. Si se dan cuenta, la sal representa al Señor. Esto representa una vida perdonada, una vida justificada, una vida llena del amor de Cristo, una vida llena y plena en el Señor. Que no somos perfectos, es verdad, no somos perfectos, pero entendemos y aprendemos a vivir conforme a lo que el Señor dice de nosotros. Aprendemos a caminar conforme a lo que Él dice de nosotros, dando pasos de obediencia para que podamos vivir plenos en el Señor, para que no demos cabida a que entren cosas negativas a nosotros y nos afecten negativamente nuestro vivir y nuestro crecimiento en el Señor. Ahora, yo te pregunto algo. ¿Con qué tipo de personas te identificas tú? ¿Eres esta persona llena de cosas negativas? ¿Eres esta persona que está con el Señor y da 4 pasos hacia atrás y da 1 hacia adelante? ¿O eres la persona que está llena del Señor y no tiene cabida para que entre nada más a tu vida, entendiendo que no somos perfectos, pero sí nos abrazamos de la justificación que nos da el Señor? Espero que reflexiones en qué tipo de persona eres para que agarremos el contexto o tengamos contexto de lo que vamos a hablar hoy. Es importante saber dónde estamos para poder saber a dónde nos va a llevar el Señor. Porque si sabemos identificar en qué sitio estoy, ya yo sé a dónde Dios me va a dirigir o ya yo sé qué Dios puede hacer con mi vida. Pero si no he identificado este 3 tipos de personas, difícilmente vamos a poder autoevaluarnos o difícilmente vamos a poder ver lo que Dios quiere que veamos. Entonces le pido a los chicos de producción, después de este desastre que se hizo aquí, ahora, es bueno que reflexionemos en cuanto a esto. ¿Por qué? Porque de verdad el Señor no quiere que nosotros estemos pensando
en lo que ya Él nos libró, en el peso que ya Él nos quitó. El Señor quiere que nosotros como personas, como creyentes, como hijos de Él, quiere que nosotros nos liberemos de todas esas cargas, de todos esos pesos y podamos vivir conforme a lo que Él habla de nosotros, a lo que Él dice de nosotros y conforme al propósito que Él ya tiene en nosotros, ya tiene diseñado en nosotros. Por eso quiero que tengamos esta frase va a estar muy permanente en este mensaje y dice: nuestra actitud y fe pueden convertir nuestros problemas en bendiciones. Nuestra actitud y fe pueden convertir nuestros problemas en bendiciones. ¿Por qué? Porque nosotros, si no tenemos, primero tenemos que tener fe, pero si no tenemos una actitud positiva de lo que dice el Señor de nosotros, difícilmente vamos a poder ver los problemas en bendiciones. Si no tenemos una actitud clara y puesta en las bases fundamentales de lo que el Señor dice de nosotros, difícilmente vamos a poder actuar con fe porque no creemos lo que somos o no creemos lo que Dios puede hacer en nosotros. Por eso que es importante ver que nuestra actitud y fe pueden convertir nuestros problemas en bendiciones. Como les dije, no existe persona perfecta. No somos perfectos. En la Biblia nos lo habla claramente de eso. Pero sí personas imperfectas que miramos a un Dios perfecto por sobre todas las cosas. Miramos a un Señor que nos ve como sus hijos. ¿Quiénes son padres acá? ¿Cómo ven ustedes a sus hijos? Con ojos de amor. Así tenemos que nosotros aceptarnos como hijos, aceptarnos como que Dios nos ama y Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros en su obediencia a Él. Hoy también vamos a hablar acerca del libro de Números, un libro muy hermoso que se encuentra en la Biblia. Yo creo que aquí ya algunos han leído sobre eso, pero vamos a hablar de este libro, de todo lo que vivió el pueblo de Israel en el desierto, cuando salió de Egipto. Y vamos a entrar en este capítulo, ya vamos a hablar sobre eso. Pero el tema principal es el pueblo de Israel que salió por Moisés. El Señor Dios levantó a Moisés dentro del pueblo de Israel y le permitió ser el líder de ese pueblo y poder sacarlo de Egipto. Salieron de Egipto con Moisés. Ese pueblo pudo ver cómo el Señor abrió el mar en dos y salieron de Egipto. Vieron como el mar atrapó a todos los que los seguían a ellos y pudieron ir a la tierra prometida que el Señor le había prometido. Pero, siempre pasa un pero. Este pueblo, a pesar de ver todas las cosas, a pesar de ver todos los milagros que ya el Señor había hecho en ellos, llegó una parte en el libro de Números, especialmente en el capítulo número 13, versículos 17 al 20. El libro de Números nos habla acerca del censo de todo el pueblo de Israel, nos habla acerca de toda la parte del sacerdocio y todo el tema del pueblo de Israel, pero especialmente en Números 13, donde nos vamos a enfocar hoy, nos habla acerca de esto. Número 13, 17 al 20, Moisés envió a hombres a explorar la tierra y les dio las siguientes instrucciones. Vayan al norte a través del Neguev hasta la zona montañosa. Fíjense cómo es la tierra y averigüen si sus habitantes son fuertes o débiles, pocos o muchos. Observen cómo es la tierra en que habitan. ¿Es buena o mala? ¿Viven en ciudades amuralladas o sin protección? ¿A campo abierto? ¿El terreno es fértil o estéril? ¿Abundan los árboles? Hagan todo lo posible por traer muestras de las cosechas que encuentren. Era la temporada de la cosecha de las primeras uvas maduras. Es importante, antes de continuar, poder resaltar que esos 12 líderes espías que Moisés seleccionó eran personas ya líderes de cada tribu. De las 12 tribus de Israel, el Señor le manda a Moisés que seleccione a uno por cada tribu. Y de ahí salen los 12 espías que salen a la tierra prometida a poder ir a explorar. ¿Por qué digo esto? Porque no eran personas inmaduras, no eran personas niños, eran personas maduras
que iban a explorar una tierra prometida por el Señor. ¿Por qué personas maduras? Porque ellos ya entendían cuál era lo que Dios le había encomendado, cuál era lo que Dios le tenía para hacer. La Biblia relata que estos 12 espías recorrieron toda la tierra prometida, todo el territorio de Canaán, y duraron 40 días recorriendo toda la tierra tan hermosa que el Señor les había prometido. Esa tierra donde fluía leche y miel, esa tierra donde estaban los frutos, donde estaban todos los frutos de un nivel que ellos nunca habían visto. Fue tanto así que dos de los 12 espías cortaron un racimo de uvas y era tan grande que tuvieron que cargarlo 2 personas. Imagínense ustedes un racimo de uva cargado por 2 personas. Nosotros estamos acostumbrados acá a ver un racimito de uva normal. Qué sé yo, lo máximo que lo hemos visto será, no sé. Imagínense ustedes cargar 2 personas un racimo de uvas. Estos 2 espías recorrieron las montañas, recorrieron los bajos, recorrieron los valles, recorrieron los sembradíos, recorrieron todo de la tierra prometida de la ciudad de Canaán. Cuando ellos regresan, después de 40 días, ellos tienen que regresar a dar el reporte a Moisés y Aarón y a toda la comunidad, a todo el pueblo, para poder saber con qué se estaban enfrentando y cómo iban a hacer para poder llegar a donde el Señor les había prometido. Regresan los 12 espías y allí nos conseguimos con números 13, del 26 al 28. ¿Qué nos habla acá? A Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de Israel en Cades, en el desierto de Parán, informaron a toda la comunidad lo que vieron y le mostraron los frutos que tomaron en la tierra. Toda la comunidad, recuerden que yo les hablé que el libro de Números habla de un censo del pueblo de Israel, después habla de todo lo que eran las leyes del sacerdocio y todo eso, pero uno cuando lee esto, uno piensa que el pueblo de Israel eran 3 pelagatos. Tú dices, bueno, es que se reunieron aquí y bueno, llegaron los 12 espías y vamos a darla. No, eran 600 y pico de mil de personas, o sea, era un número considerable de un pueblo ya en el desierto. Le mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos a la tierra a la cual nos enviaste a explorar y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluye leche y miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anat. Hasta aquí puede tornar la historia bien, puede tornar la historia como que bueno, ellos fueron, exploraron, están diciendo lo que vieron. Trajeron los frutos, están mostrándole a Moisés y a todo el pueblo de Israel lo que vieron. Hasta acá la historia no parece descabellada. Pero aquí inicia una persona o 2 personas que hacen plus dentro de este libro, que es Caleb y Josué. Aquí ellos son como que la piedra angular de todo lo que vamos a hablar hoy. ¿Por qué? Se levanta entonces uno de los espías llamado Caleb y les dice, subamos pues y tomemos posesión de esta tierra, porque nosotros podemos más que ellos. El hombre estaba apropiado de lo que el Señor había hecho en ellos desde que los sacó de Egipto. Y él sabía que el Señor les iba a dar esa tierra si ellos tenían fe y actuaban conforme a lo que el Señor les iba diciendo. Pero siempre falta un pero, o nunca falta un pero. Acá inicia lo que nosotros tenemos que librarnos, o nosotros como cristianos tenemos que aprender y desaprender de las historias de la Biblia. Hay muchas historias que son súper importantes dentro de la Biblia y son para este tiempo en nosotros como habitantes del 2025 que podemos traer a nuestras vidas. Pues son muchos principios que podemos traer a nuestras vidas. Pero también hay muchas cosas que tenemos que también aprender para no aplicar a nuestra vida. Acá, cuando Caleb empieza a decir que levantemos, nos vamos a atacar a esa gente, vamos a comernos los vivos, yo no como cuento, yo quiero que el Señor nos dé la tierra prometida que Él nos ofreció.
Aquí inician la consecuencia. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. Después que ellos se dieron cuenta que Caleb quería echarle pichón, ellos empezaron a decir medias verdades acá. La tierra que recorrimos para explorarla se traga a sus habitantes. ¿Ustedes saben lo que es eso? Se traga a sus habitantes. Toda la gente allí vimos que son hombres de gran estatura. Allí vimos también a gigantes. Son los hijos de Anac. Es cierto, habían gigantes. Esa raza de gigantes, ante ellos, a nosotros nos parecía que éramos como langostas. Y ellos también así les parecíamos. Ellos se pusieron por debajo de todas esas personas, aún viendo los milagros que el Señor había hecho en sus vidas. Había hecho en su pueblo, había hecho en todo lo que el Señor había hecho desde que lo sacó de Egipto y antes de Egipto. Entonces, es bueno que recordemos hasta acá que nuestra actitud y fe pueden convertir nuestros problemas en soluciones, en bendiciones, perdón. ¿Qué actitud tuvo Caleb? Caleb tuvo una fe, una actitud confiada en el Señor, tuvo una actitud en donde él dijo, el Señor de los cielos y la tierra está conmigo. Yo me levanto porque yo ando confiado que el Señor va a estar conmigo hasta el fin de los tiempos. Caleb tuvo una actitud de hijo de Dios. Caleb tuvo una actitud de aceptar al Señor. Caleb tuvo una actitud que el Señor, más adelante vamos a ver cómo pudo Caleb ser recompensado, pero la acción que él tomó fue la que Dios quería que tuviera todo el pueblo de Israel. Pero como nada puede ser tan bello, todo tiene un propósito. Allí cuando esos 10 espías estaban diciendo medias verdades del pueblo de Israel, allí empezó toda una odisea en el pueblo, porque ellos empezaron a poner sus oídos a lo que habían dicho los 10 espías y no lo que estaba diciendo Caleb. ¿Qué empezó allí? Empezó como una revolución en cuanto al pueblo de Israel, que empezaron a olvidarse de todo lo que el Señor había hecho en ellos e iniciaron una revuelta en querer volver a Egipto. Querían regresar a Egipto porque ellos estaban más cómodos allá siendo esclavos del faraón que siendo libres por el Señor. Allí empezó toda una locura en este momento en el pueblo. Ellos que decían que querían haber muerto en Egipto, que por qué están acá y todo el tema. ¿Por qué les costaba a este pueblo aceptar a Dios? ¿Por qué le costaba al pueblo de Israel aceptar a Dios, habiendo visto el mar partirse en dos, habiendo visto tantos milagros del Señor, estando cerca de la presencia del Señor, pudiendo ver la presencia del Señor? ¿Y por qué en un momento de 10 personas, un momento en donde 10 personas estaban diciendo medias verdades, por qué el pueblo de Israel, 600,000 personas, se apartaron y olvidaron todo lo que el Señor había hecho en sus vidas? Es algo ilógico, es algo que tú dices, pero Señor, si vieron tantos milagros y vieron tantas cosas, ¿por qué ese pueblo fue tan maluco con el Señor? Y a veces a nosotros también nos pasa eso. A veces nosotros actuamos como el pueblo de Israel y no actuamos como Caleb. A veces nosotros estamos acá en la iglesia y en la adoración, sentimos la presencia del Señor y vemos los milagros, y agradecemos al Señor por el día a día. Pero en una situación que nos pasa, o en aquella situación que a lo mejor no sale como nosotros pensamos, nos olvidamos del Señor. Ya allí sentimos que el Señor no está con nosotros, que allí sentimos que la presencia del Señor se fue. Y a veces, como les digo, a veces tenemos que aprender las cosas buenas y las cosas malas para no aplicarlas. Tenemos que actuar con una fe como la de Caleb. Y tratemos de no actuar como el pueblo de Israel, que por escuchar 10 espías se perdieron una gran bendición y tuvieron que recorrer 40 años el desierto para poder llegar a la tierra que Dios le pudo haber dado en un año. Entonces es bueno que reflexionemos en esto. ¿Por qué le costaba a este pueblo aceptar a Dios? ¿Por qué creen ustedes? Es bueno que internalicemos, porque ellos vieron milagros, vieron abrirse el mar, vieron que el mar se abrió. Pero ¿por qué le costaba a este pueblo aceptar a Dios? ¿Qué había en su corazón? ¿Qué tenían ellos? Moisés y Aarón se postraron
y oraban. Josué y Caleb era de los que habían ido a explorar la tierra, de los dos que querían ir a conquistar esa tierra. Se rasgaban las vestiduras como símbolo de duelo, como símbolo de que no podía ser así. Y hablaban a toda la congregación de los hijos de Israel. Y aquí viene una perla de la boca de ellos. Cuando dice aquí, cuando dice aquí que ellos hablaban a la congregación, no crean ustedes que hablaban y nadie lo escuchaba. En otras traducciones dice que ellos callaron al pueblo de Israel para que pudiesen escuchar lo que ellos estaban diciendo. Y miren lo que estaban diciendo, lo que ellos decían, lo que decía Caleb. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente de esta tierra. Nosotros nos los comeremos como si fueran pan. No le tengan miedo, que el Dios que los protege se ha apartado de ellos. Y con nosotros está el Señor. Eso está en Números 14:9. Yo sigo leyendo la fe que tenía Caleb con 600,000 personas encima de él, queriendo irse a Egipto, queriendo regresar, no queriendo tener nada de lo que el Señor les había prometido. Y una fe de estos líderes, como fue Caleb y Josué, queriendo ir y apropiarse de lo que el Señor ya les había dicho y ya les había prometido. En nuestro contexto uno lo puede leer y bueno, pero yo lo leo pero necesito que ustedes se metan en el papel y ustedes se imaginan 600,000 personas aproximadamente en contra de lo que ustedes están diciendo. Y somos dos nada más. Y los otros están opuestos. Hay que tener una fe y una convicción, pero demasiado brutal y agarrada del Señor, para poder tener esa convicción de decir, bueno, esto es lo que el Señor dice de mí y esto es lo que vamos a hacer. Yo confío en esto, así ustedes no lo quieran hacer. Y qué bonito es ver cómo se va desenvolviendo esta historia. Porque es bueno preguntarnos, es bueno que nos preguntemos, ¿por qué me cuesta aceptar a Dios? ¿Por qué yo soy en ocasiones como el pueblo de Israel? ¿Por qué? Aquí hay unas preguntas asertivas del por qué nos cuesta aceptar a Dios. Porque en el momento que la vida se pone difícil, como les dije, nos cuesta, se nos hace cuesta arriba. Pero aquí están unas preguntas que es bueno que te las hagas. Quizás les tienes temor. ¿Le tienes temor a Dios? Es eso. Por eso es que te cuesta aceptar a Dios. ¿Le tienes temor? ¿Te sientes abandonado? A veces sentimos que el Señor no nos escucha. A veces sentimos que Él me abandonó y se fue y más nunca regresará, y todo lo que Él promete en su palabra no será hecha en mí, sino que es puro hecha en el hermano y en mí no. ¿Te sientes abandonado? ¿Piensas que no tiene nada bueno para ti? ¿Tú piensas que las bendiciones solamente son para el hermano y el Señor no promete darte bendiciones a ti? ¿Tú piensas que las bendiciones del hermano son mejores que las tuyas, o tú nunca vas a recibir una bendición del Señor? Hagámonos esa pregunta. O quizás piensas que no eres digno de su amor. A veces piensas que, bueno, yo no soy digno porque yo hice tal cosa, no me siento perdonado, no me siento justificado por la sangre de Cristo. Yo no soy digno de tener el amor de Dios. Yo no soy digno de aceptar al Señor en mi vida. También hay 3 verdades de Dios para responder. Tenemos acá, o tratamos de responder el por qué nos cuesta aceptar a Dios. Traemos 3 verdades para nuestras vidas, para que sea el Señor hablando en nosotros, para que sea Él, porque nosotros solamente somos instrumentos, pero sabemos que el Espíritu Santo es el que puede convencer. Y Él es el que nos puede dar esa convicción de poder ver a un Dios que nos ama, de poder ver a un Dios que nos promete muchas cosas. Y tenemos que nosotros tener esa fe y accionar en eso para poder cumplir lo que Él, o para poder recibir lo que Él ya nos prometió. Debemos accionar y tener una fe como la de Caleb, una fe intachable, una fe bonita, una fe que no se rinde porque 600,000 personas están en contra de Él. Es una fe que hasta el fin de los tiempos, lo vamos a ver más adelante, que hasta viejo Caleb tuvo esa fe inquebrantable, aun cuando toda esa generación murió en el desierto. Él estuvo allí confiando en que el Señor, o en lo que el Señor le había prometido. Entonces,
Como le dije, hay tres verdades de Dios para responder a esta pregunta. Tres verdades muy bonitas, tres verdades que son de bendición para nosotros y que se nos puede olvidar todo, pero que no se nos olviden estas tres verdades de lo que Dios nos va a hacer y lo que dice de nosotros. La primera verdad es, no tengas miedo. No podemos tener miedo. Yo no estoy diciendo que vamos a ser superhéroes, porque a lo mejor Caleb, a lo mejor tuvo una situación o a lo mejor tuvo miedo, pero él supo afrontar con una fe y acción ese sentimiento. A Dios le importa tu vida más que cualquier otra cosa en este mundo. Quiero que sepas que tenemos un guardador, alguien especial que se interesa por tu seguridad. Te infunde aliento, te llena de fuerzas. Tienes un Dios que promete cuidarte y defenderte. En la palabra, prácticamente en toda la Biblia habla de que el Señor quiere y nos ama y quiere las mejores cosas para nosotras. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y cada día son nuevas sus misericordias. Nosotros estamos empeñados siempre, pero todo el tiempo en vivir con un peso encima, en vivir con todas las cosas que nos cargan encima y no descansar en el Señor y no dejar esos miedos en el Señor cuando ya Él lo ha prometido en su palabra. Ya Él ha dicho, tranquilo, descansa en mí. Vuelvo y digo acá en Isaías 41:10, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Entonces, ¿a qué le vamos a tener miedo? No quiere decir que vamos a ser perfectos, porque como lo dije ahora, no somos perfectos. Pero sí creemos en un Dios que ama a los imperfectos y dice en su palabra que nos va a sostener, que nos va a tener, que nos va a guardar, que va a resplandecer su cara sobre nosotros, que nos da seguridad, que nos infunde aliento. Acá en esta verdad, en la de no tener miedo, a mi esposa y a mí, bueno, como todo matrimonio tenemos retos en cualquier área de nuestra vida. Tuvimos una oportunidad que tuvimos que ser como Caleb y de verdad a enfrentar la situación que se nos venía. Tuvimos que salir de un apartamento porque se nos presentó el negocio de una casa. Y bueno, vamos a reunir de aquí y de allí. Bueno, reunimos una parte y la otra parte nos hacía falta. Entonces le digo, no, mi amor, vamos a vender el carro que es para completar. Porque si no vendemos el carro no compramos nada. Y me dice, ya, pero sí, pero Mateo, pero nuestro hijo, pero... Le digo, bueno, confiamos en un Señor que nos va a proveer cada día. Y nosotros compramos la casa, gloria a Dios. Pero ¿cuál es el trasfondo de esto? Que a pesar de poder estudiar las consecuencias que nos podían venir, es tener la fe que el Señor nos va a proveer día tras día. Es tener la fe de que el Señor promete en su palabra sustentarnos día tras día. Que no andemos como queramos, bueno, pero el Señor provee y el Señor nos guarda. Pero ¿cuál es la diferencia? Tener miedo. No lo voy a hacer porque si el Señor dice eso, el Señor no lo cumple. No, yo me tengo que apropiar de lo que el Señor diga. Y bueno, vamos a darle. Si el Señor dice, lo hacemos. Y si el Señor dice que caminemos por aquí, vamos a caminar porque estamos confiando en lo que Él nos dice. Y así tenemos que vivir en el propósito del Señor. No quiere decir que somos perfectos o que no vamos a cometer errores, pero sí ese miedo que a lo mejor tenemos, permitirnos descansar en el Señor. Permitimos que sea Él obrando en nuestra vida o permitiéndole a Él, porque a veces el Señor quiere obrar en nuestra vida y nosotros con nuestros miedos, nosotros como el pueblo de Israel, no le damos la oportunidad al Señor de que Él se glorifique en medio de nosotros, en medio de nuestra familia. Y es bonito poder entender que estando con el Señor es mejor que estando apartado de Él. O estando con el Señor es mejor que tenerle miedo a todos los problemas que podamos encontrar en el camino. Y esto de no tengas miedo, esto es muy lindo porque nos enfoca y nos da el discernimiento de poder ver de quién dependemos. Y nos da el discernimiento de poder ver a quién le estamos confiando en nuestra vida. No quiere decir que vamos a tomar consecuencias deliberadas o decisiones deliberadas, pero sí entender que Él es quien nos sostiene y entender que Él es el que nos provee y entender de que somos sus hijos amados y que Él va a estar siempre al lado de nosotros.
en momentos buenos y en momentos malos. Entender eso como principio. Nuestra segunda verdad, eres su hijo escogido. Eres un hijo escogido. Tú no estás acá por casualidad. Tú no estás acá porque, bueno, me gusta la iglesia, somos chéveres, tenemos todos los espacios agradables, somos una iglesia moderna, atractiva, dinámica, nos encanta la forma como hacemos la iglesia. Pero no es casualidad de que tú estés hoy aquí. O no es casualidad de que tú vengas cada domingo acá a la iglesia. Eres un hijo de Dios, eres escogido, eres amado. Dios ya pensó en ti mucho antes de que tú te sentaras en esa silla. Él tenía todo planificado para que tú pudieses sentarte y pudieras escuchar su palabra y pudieras ponerla en práctica, que es lo más importante. Dios te pensó, te amó desde mucho antes de nacer. Te mira como a un bebé recién nacido, te toma en su pecho y te incluye en nuestra familia de la fe. Acá Efesios 1 del versículo 4 al 5 habla de esto. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Quiero que repitamos esto. Si quieren lo repiten conmigo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quiere hacer. Y le dio gran gusto hacerlo. No fue que Dios lo hizo porque, voy a hacerlo porque, ellos son mis hijos. No. Le dio gran gusto hacerlo, se dedicó a hacernos. Él se dedicó en formar cada átomo de tu cuerpo, Él se dedicó en formar cada don que tú tienes, Él se esforzó en formar cada talento, cada virtud, cada cosa que nosotros tenemos, Dios se esforzó. Dios lo hizo con amor y le gusta y le gustó hacerlo. Tenemos que aprender que somos hijos escogidos. Tenemos que apropiarnos de esta palabra y entender que no somos huérfanos, que no somos cualquier persona. Somos hijos de Dios que caminamos en su voluntad y hacemos lo que Él prometió que hiciéramos. Obedecemos en Él, caminamos en Él y cumplimos el propósito, o vamos a cumplir el propósito que Él ya diseñó para nosotros antes de la fundación del mundo. Permitámonos adaptar esa posición, no ser huérfanos, sino ser hijos escogidos por Dios. A pesar de cualquier tipo de debilidad, cualquier tipo de situación que tengamos, entendamos que somos hijos escogidos de Dios. A pesar de cualquier situación que tengamos, recordemos que somos hijos escogidos de Dios. No somos casualidad, no somos este objeto, somos hijos escogidos. Somos amados por el Padre, somos hechos por el Padre. Tenemos vida eterna por el Padre a través de su Hijo. Él nos amó primero. Acá, en ser hijo escogido, es bonito poder ver desde la perspectiva de nosotros como personas. A veces yo le comentaba a mi esposa que yo no entendía el cómo yo era hijo, si yo no fui concebido en un matrimonio, no fui concebido planificado. Fue que salió y salió. Bueno, aquí está el muchacho, bueno. Y eso me atormentaba hasta la juventud, la adolescencia, la juventud. Cuando yo leo la palabra y acepto al Señor en mi corazón, ya yo entiendo esto. Que tú no eres casualidad de la manera que hayas venido. No es casualidad que te hayan traído sin planificación. No es casualidad que tus padres se separaron en el momento que X. Como tú hayas venido al mundo, que no te planificaron. Mis abuelos se enteraron que mi mamá estaba embarazada a los 9 meses, a los 8 meses, cuando estaba pariendo. Y es fuerte porque tú dices, Señor, pero ¿con qué propósito estoy yo en este mundo? Pero cuando tú te apropias de esto, es bonito. Ya hablamos de la primera verdad, no tengamos miedo. Hablamos de la segunda verdad, eres escogido por Dios. Ahora vamos a hablar de la tercera verdad. Dios ha preparado buenas cosas para nosotros. Dios no ha preparado cosas malas para nosotros. Dios ha preparado siempre buenas cosas para nosotros. La broma es la óptica de cómo tú las veas.
La cuestión es de la perspectiva de cómo tú la veas. Y fíjense en esto. La fe o incredulidad no brotan de las circunstancias o del ambiente. Mi fe y mi incredulidad no brotan de lo que esté pasando o de lo que, yo me esté, o de lo que yo me esté en el ambiente que yo me encuentre, sino que nuestros corazones, sino de nuestros corazones, los cuales Dios debe cambiar. Nuestros corazones deben ser cambiados como cambiamos como les mostré en el bol de la presencia del Señor. Si nuestros corazones no son cambiados por la presencia del Señor, difícilmente vamos a poder ver o vamos a tener fe en momentos de angustia o en momentos o en circunstancias en donde el ambiente no sea el más idóneo para tú tener una fe puesta en el Señor. Si tú tienes un corazón renovado, tú vas a tener una fe inquebrantable. Y Albert Einstein dice algo que de verdad nosotros tenemos que aplicarlo a nuestras vidas día tras día. Y dice así: solo hay dos maneras de vivir tu vida. Una es como si nada fuese un milagro. Y la otra, como si todo fuese un milagro. Yo prefiero creer que todo es un milagro. A veces nosotros miramos el día. Yo la otra vez estuve dando unas palabras a los muchachos del tiempo de equipo. Y yo hablaba acerca del agradecimiento. Porque a veces nosotros no agradecemos ni siquiera por habernos despertado. A veces no vemos como un milagro habernos despertado. A veces no vemos como un milagro que estemos aquí escuchando una palabra de parte de Dios. A veces no vemos como un milagro que tengamos una familia. A veces no vemos como un milagro que tengamos salud. A veces no vemos como un milagro nada. Todo lo vemos en incredulidad, en situaciones feas. La óptica que tenemos debe cambiar. La óptica que nosotros como cristianos que tenemos debe cambiar. Tiene que ser una óptica de ver cosas, las cosas que Dios nos da, verlas como un milagro. Lo dice Albert Einstein. Albert Einstein no creyó en Jesús. Fue un judío, fue ateo, fue agnóstico. Y él ve cada día como un milagro. Y nosotros que tenemos a Jesús en nuestro corazón, andamos preocupados porque me levanté y el aire no enfrió anoche. Porque me levanté y tengo ganas de orinar y me despertó la gana de orinar. No vemos como un milagro que podemos ir al baño a orinar. No vemos como un milagro que podemos tener aires acondicionados que nos refresquen para buen descanso. Y estamos pensando en la parte opuesta. Estamos pensando como el pueblo de Israel o los 10 espías cuando fueron y vieron todo, les dio, no tuvieron la fe en el Señor. Entonces, tenemos que tratar de cambiar eso. Tenemos que tratar de cambiar esa óptica en que todo lo vemos mal, todo lo vemos que chimbo, que todo lo vemos como que no es del Señor. Vamos a acostumbrar a vernos de una manera de agradecimiento. Vamos a acostumbrarnos a ver las cosas como que si todo fuese un milagro. Porque el Señor creó los cielos y la tierra y el Señor creó todo lo que en él habita. Entonces, ¿por qué nosotros no le creemos al Señor y no respiramos lo que el Señor nos da y no damos agradecimiento por eso? No vemos que el respirar es un milagro. Y pensamos que yo respiro todos los días. Bueno, si yo lo respiro, lo creemos que es normal, que es común. Sí, es normal y es común, pero dale gracias a Dios por eso. Hay personas que están conectadas a una máquina de oxígeno y desearían estar como estamos nosotros aquí hablando y escuchando y compartiendo. Entonces, es la manera o la óptica de cómo tú ves las cosas. La óptica, como tú ves las cosas, va a determinar las acciones que tú vas a tomar y va a determinar el futuro que tú vas a tener. ¿Cómo termina la historia? A lo mejor los que no se sabe un poquito en lo que es la parte de esta historia de Israel en el desierto, nos preguntamos, Nason, pero ¿cómo es eso cómo terminó por fin la historia del pueblo de Israel? ¿Qué hicieron por fin? ¿Qué pasó con Caleb? Lo mataron a Caleb, la gente se fue para Egipto otra vez. ¿Qué pasó con Moisés y Aarón? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Qué pasa? Resulta que el desierto no estaba preparado para el pueblo de Israel. Ese era un lugar donde ellos iban a pasar. Pero por los 10 espías que no tuvieron fe en el Señor, estas personas duraron 40 años en el desierto dando vueltas. Un año por cada día que los espías estuvo recorriendo todo el territorio de Canaán. Si esos espías fuesen durados 60 días recorriendo el territorio, 60 años fuese durar el pueblo de Israel en el desierto. Entonces, ¿quiénes quieren ser como Josué y Caleb?
¿O quiénes quieren ser como los 10 espías? Ninguno, ¿verdad? Todos queremos ser como Caleb. Pero en situaciones difíciles nos comportamos como los 10 espías. En situaciones difíciles se nos olvida cómo se comporta un hijo de Dios. Y no lo digo porque, sino porque es para que todos nos apropiemos de esto. No quiere decir que yo soy perfecto, pero sí que nos apropiemos todos de que tenemos que comportarnos como Caleb, como Josué y no como los 10 espías del pueblo de Israel. El pueblo de Israel duró 40 años, como les dije, en el desierto. Y cuando murió toda la generación, porque eso fue lo que le dijo el Señor, toda esta generación va a morir y va a entrar gente nueva con una mente renovada a la tierra que yo les prometí donde va a haber leche y miel. Cuando todos ellos murieron, eh, Josué quedó al frente del pueblo después de Aarón. Ellos recordaron esas palabras: no le tengan miedo, que el Dios que los protege se ha apartado de ellos y en nosotros está el Señor. ¿Y tú? ¿Estás seguro que el Señor está contigo? ¿Estás seguro que el Señor está a tu favor? Cuando Caleb y todo el pueblo de Israel, ya con nuevas personas, van a conquistar lo que ya el Señor les había prometido, cuando van a conquistar esa tierra prometida, esa tierra de Canaán, Caleb le dice: Josué, necesito que me des los montes donde están lo que me prometió Dios a través de Moisés. Los montes donde estaban las montañas donde estaban los gigantes. Y Caleb con toda su fuerza, investigué y aproximadamente Caleb tenía 80 años aproximadamente según los estudios. Y Caleb se fue con toda su fuerza, con toda su tribu, a conquistar esas montañas y Dios le dio lo que le prometió. Caleb conquistó esas montañas y conquistaron toda la tierra prometida, pero con una gente nueva, con una mente nueva, donde ellos sí estaban creyendo en lo que el Señor les había dicho en ese tiempo. Nuestra actitud y fe pueden convertir nuestros problemas en bendiciones. Tu actitud y tu fe pueden convertir cualquier problema en bendiciones, pero también pueden convertir cualquier bendición en problemas. Porque a veces lo que el Señor nos pone al frente, que es una bendición, con nuestra fe y actitud podemos convertirla en un problema. Pero si le damos otro enfoque y nuestra fe y actitud son conforme a lo que dice el Señor, nosotros podemos convertir los problemas en bendiciones. Amén. Para concluir, ¿quieres vivir las promesas de Dios para tu vida? ¿Queremos vivir las promesas de Dios para nuestras vidas? Vamos a ser como Caleb y Josué. A pesar de cualquier dificultad que tengamos en el día a día, confiemos en el Señor. Confiemos en los milagros que hace el Señor día tras día con nosotros y andemos caminando conforme a su palabra. Andemos caminando conforme a lo que Él dice de nosotros y no mirando medias verdades de lo que nos dice el mundo y obviando lo que nos dice Dios en su palabra, que es lo que debemos confiar y lo que debemos aprender. Recordemos que con nosotros está ¿quién? Con nosotros está el Señor de los cielos y la tierra, el creador del mundo. Con nosotros está el que todo lo puede. Con nosotros está el que no miente. Apropiémonos de esa verdad. Apropiémonos de que el Señor nos quita el miedo. El Señor nos hace caminar en fe. Apropiémonos de que somos escogidos, no somos huérfanos. Somos amados por el Padre. Apropiémonos de esa verdad. Y también apropiémonos de que el Señor ha preparado buenas cosas para nosotros. Tenemos que verla con una óptica distinta. El Señor ha preparado cosas geniales para cada uno de nosotros, pero tenemos que verla desde la óptica de la fe, desde la óptica que la vio Caleb y Josué. Porque 10 personas pueden ir a un sitio y las 10 personas pueden traer ópticas distintas al mismo sitio. Pero la óptica que debemos tener es la óptica que el Señor prometió que tengamos, que Él va a estar con nosotros a pesar de cualquier circunstancia, buena o mala. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y apropiémonos de esa verdad porque el Señor no miente. El Señor, somos sus hijos y Él
se complace en ser de bendición para nosotros. Ya no somos esclavos del temor, somos hijos de Dios. Este momento es propicio para que volvamos a hacer algo que, si ya lo hicimos, volvámoslo a hacer. Pero si no lo hemos hecho, hagámoslo con un corazón agradecido al Señor y con el corazón en la mano, en donde vamos a aceptar al Señor, donde vamos a aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, que Él va a prometer y prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, Señor. Señor Padre, te aceptamos como nuestro Señor y Salvador, creemos en ti, confiamos en lo que tú hiciste por nosotros, creemos que tú padeciste, creemos que fuiste crucificado para el perdón de nuestros pecados, Señor. Eres tú quien nos da vida eterna, eres tú quien nos guía, eres tú ese Señor nuestro, papá. Gracias porque Jesús, pudiste morir por nosotros, pudiste estar en la cruz por nosotros, pudiste derramar tu sangre por nosotros. Creemos fielmente en eso, creemos fielmente que tú viniste a este mundo para poder ser muchos salvos, Señor. Los que creemos en ti podemos ser salvos y tenemos vida eterna, Señor. Gracias por apropiarnos de esta verdad, gracias por dejarnos en las Escrituras todo lo que hiciste, Señor, y gracias por hacernos entender que en ti todas son las cosas hechas nuevas, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu inagotable misericordia día tras día, Señor. Gracias por permitirnos, darnos el gusto de poder aceptarte como nuestro Señor y Salvador y poder aceptar que eres un Dios vivo que está con nosotros por encima de cualquier cosa, Señor. Gracias por hacernos entender que tú estás con nosotros, que tú a pesar de cualquier situación vas a estar porque lo prometiste, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por todo lo que hablas a nuestras vidas y gracias porque tú eres el centro de todo, Señor. Gracias porque tú eres quien dirige la iglesia y gracias por permitirnos hoy entender, Señor, y poder aceptarte en nuestras vidas, por poder verte de otra óptica, poder verte de la manera de la fe, como lo hizo Caleb y Josué, Señor. No permitas que te veamos como los 10 espías de Israel, Señor, sino permite que te veamos como lo hizo Caleb, como lo hizo Josué, Señor. Gracias, papá, por este tiempo. Sé tú dirigiéndonos, sé tú permitiéndonos ver las cosas buenas que tú tienes día tras día para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Como siempre tenemos aplicaciones para la semana, porque entendemos que tenemos que aplicar lo que aprendemos. Entendemos que si no aplicamos lo que aprendemos, pues no vamos a hacer un testimonio de vida o no vamos a hacer un testimonio palpable para la sociedad. Por eso esta semana, sé consciente, reflexiona y escribe las bendiciones de Dios en tu vida. Comparte con 3 amigos que conozca de Jesús 3 escenarios donde viste a Dios intervenir a tu favor. Busca en tus recuerdos todo lo que Dios ha hecho por ti y agradece diariamente en oración. Busca las promesas de Dios en su palabra para nosotros en estos tiempos y si no sabes empezar, acércate a un líder de nuestra iglesia de tu mismo sexo y pídele que te enseñe a través de algún material los primeros pasos de la vida cristiana. ¿Cómo debe modelar un cristiano? Dios le bendiga.